Padre Santo, te hemos sentido por medio de, sabemos que te mueves, Espíritu Santo, en esta hora, Padre amado. Y ahora te pedimos, Dios de la gloria, que esta palabra salga con autoridad, que esta palabra salga con renuevo, que esta palabra, Padre Santo, Padre regatado, Padre Santo, desde lo alto, Padre de la gloria, que un propósito tú tienes, Padre Santo, con cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor bendito. Toma control, Padre amado, de absolutamente de todo, Padre amado, que sabemos, Padre Santo, que tú haces la obra, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia, pero no asiente su alabanza con usted. No siente su alabanza con usted. Lo hemos gozado en esas preciosas alabanzas que entonaba nuestro hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Y precisamente yo meditaba hoy en este día, en esta preciosa palabra. Bendito sea el Señor. Que cuando precisamente hay un don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y usted me va a preguntar, hermano, ¿cuál será mi don? Y precisamente, hermano, yo vengo checando, hermano, yo todavía no he descubierto lo que Dios quiere para mí. Precisamente de eso le vengo a hablar, que precisamente tal vez usted y yo no sabemos para qué Dios nos ha llamado. Precisamente usted y yo estamos sentados en esa silla. Yo en este momento le estoy predicando a usted, pero solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabe lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. En estos momentos tal vez lo podemos ver de menos. En estos momentos tal vez lo podemos poner de significante. Bendito sea el Señor, comparado con otros. Pero yo le vengo a decir en esta hora que tal vez Dios, lo que está viendo el hombre en este momento, Dios no está viendo lo mismo precisamente. Tal vez Dios lo está divisando meses adelante, años adelante. ¿Sabe por qué? Porque precisamente lo que nosotros leímos dice que José era un muchacho de 17 años. Vamos entrando rápidamente a la palabra. José era un muchacho de 17 años. Me imagino yo que comparado con los otros hermanos, era uno de los más pequeños, era más de los jóvenes. Habían otros más, amados hermanos. Y precisamente, pero algo había en José que los demás no tenían. Algo tenía José que los demás no tenía. Tenía la gracia de Dios. Dios yo lo había puesto la mirada. Ya Dios desde pequeño ya lo usaba grandemente. Y precisamente lo usaba en sueños. A José Dios lo usaba en sueños. Y daban sueños. Y precisamente durante esos sueños, los hermanos, dice la palabra, que más lo menospreciaban, lo miraban de menos, le hablaban fuerte, lo discriminaban. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo estaba usando. Y precisamente, ¿cómo va a usar a un niño, a un jovencito de 17 años? Mira, nosotros, me imagino yo que los hermanos se ponían, pero ¿cómo Dios va a usar precisamente a este que solamente sirve para traer unas comidas? ¿Cómo va a usar a este que solamente sirve para hacernos los mandados? Pero precisamente eso es lo hermoso y lo precioso de nuestro Dios, que Dios no ve tal vez lo físico, Dios ve lo que tiene que tener aquella persona. Tal vez yo lo puedo tener de menos a usted, pero Dios ve un potencial grande en cada uno de nosotros. Amén. Solo depende que usted y yo lo podamos desarrollar. Y precisamente me imagino yo que José, cuando Dios ya le estaba dando sueños, estos hermanos, estos varones más lo odiaban, por decirlo así, porque la palabra dice que le hablaban feo, lo discriminaban. Amén. Y precisamente Dios le da un sueño que dice que ataban sus manojos, y el manojo de José se levantaba aún más, y los otros 11 manojos se postraban delante del manojo de José. Y precisamente yo leyendo y decía yo, estos hombres ya tenían discernimiento de sueño, porque rapidito le dijeron, gobernarás tú sobre nosotros. ¿Acaso los inclinaremos, José? Nosotros los mayores, nosotros los fortachones, los inclinaremos delante de ti, José.
Y me imagino yo que José, humillado o temeroso, porque tal vez le hablaban fuerte, tal vez José en lo natural le tenía miedo, era un jovencito de 17 años. Y me imagino que estos hombres, para hacer lo que hicieron más adelante, no eran tan fácil de tratar, tan fácil de administrar o hablar con ellos. Amén. Mas si José le sale con ese sueño, imagínense que nosotros lo sentimos aquí, que ya tenemos 9, 10 años en el evangelio, y viene tal vez un jovencito que viene empezando y dice: mira, Dios me ha dado este sueño. El problema a veces de nosotros, hermanos, que corremos nosotros a contar los sueños que Dios nos ha dado. Hay que tener cuidado, hermanos, porque tal vez Dios quiere que nosotros estemos clamando por aquel sueño. Pero nosotros somos diferentes, y nosotros tal vez somos como José en ese momento, que rapidito lo vamos a contar. Tal vez lo contamos para a ver si alguien lo interpreta, o tal vez lo contamos para decir: ah, Dios me está usando, mira lo que me está dando Dios. Mas si un sueño ya se cumplió, nosotros lo sentimos un poquito más elevado. Por eso calmado. Ya Dios te está llevando poco a poco. Es donde Dios te está usando, amén. Y Dios lo va a probar a cada uno de nosotros. Y precisamente yo meditaba en José. Primeramente, él va y cuenta el sueño a sus hermanos. Está bien. Pero sus hermanos son pilas, interpretan el sueño y le dicen: vas a gobernar tú sobre nosotros, José. ¿Tú quién eres, José? El problema también nosotros decimos: Dios nos da un sueño, porque Dios habla de manera por medio de sueños. Amén. Dios nos habla a nosotros por medio de sueños. Y cualquiera puede soñar, claro que sí. Todos podemos dar un sueño. Dios le puede dar un sueño a cada uno de nosotros. Porque es una manera de que Dios está hablando personalmente con cada uno de nosotros. Dios habla de diferentes maneras, por medio de su palabra, por medio de su profecía o por medio de sueños. Y a José le estaba dando la visión de lo que Dios tenía preparado para él. Y precisamente al momento de José contárselo, estos hermanos le agarran más rencor, le agarran más resentimiento a él. Y más que dice la escritura que Jacob, Israel, lo amaba más a él, porque lo había tenido en su vejez. Tanto así que le había hecho una túnica de colores, me imagino que un traje distintivo para que se diferenciara de los demás. Y lo amaba más que todo. Me imagino yo que eso también le dolía a los demás hermanos. Porque nosotros tal vez como padres, si diferenciamos un hijo con el otro lo va a sentir. Amén o no amén. Amén. Tal vez el otro lo va a sentir, porque hacemos diferencia de uno al otro. Me imagino que desde ahí ya empezaron los hermanos a tener esa redencilla con José. Pero no es culpa de José. Ya es Dios que tenía esa gracia en José. En esa parte echémosle culpa a Israel, a Jacob, porque hacía diferencia de José con los demás hermanos. Amén. Bendito Dios, aleluya. Alabe, hermano, alabe. Cristo está vivo. Entonces, de repente, José tiene otro sueño. Y sueña que la luna y las estrellas y 11 estrellas se inclinan sobre él. Y va y le dice a su padre: Padre, he soñado este otro sueño, que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinan sobre mí. Y el padre le dijo: él también interpreta sueños. Y gobernarás tú, José, con nosotros. ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos los inclinaremos delante de ti, José? Imagínense José, jovencito. Pero precisamente José, para ver aquello que Dios tenía para él, tuvo que pasar un proceso grande en su vida. José no se le manifestaron aquellos sueños de la noche a la mañana. Fueron años para que se le manifestaran aquellos sueños. Fueron años, fueron
hubieron procesos. Y uno de los procesos fue contra sus hermanos. Dice que en un momento dado los hermanos estaban apacentando las ovejas en un monte, en un desierto. Y el padre Israel, Jacob, manda a José a ver qué es lo que hacían sus hermanos. Y dice que él va y de repente sus hermanos, viéndolo ya de lejos venir, dicen: allá viene el soñador. Alaba lo que está vivo. Me imagino que los hermanos ya hasta apodo le tenían. Allá viene el ungido del Dios. Allá viene el profeta, usted como le dice. Allá viene el ungido del Señor. Allá viene el siervo. Entonces, pero ellos se lo decían discriminándolo. No se lo alababan, era para discriminarlo. Porque le tenían envidia a José. Sus propios hermanos, porque ya Dios tratando en la vida de José. ¿Cuántos de nosotros a veces lo levantamos contra el hermano porque Dios ya lo está usando? ¿Sabe por qué? A veces nos entra esa espinita de envidia en nuestros corazones. Cuando ya vemos que alguien se está levantando. Cuando ya vemos que alguien ya Dios lo bautizó. Cuando ya vemos que alguien ya Dios lo está preparando para su ministerio. Y algo con nosotros tenemos que sentirnos contentos. Nosotros tenemos que sentirnos gozosos. Porque Dios ha levantado a otro. Porque Dios ha levantado a otro. ¿Sabe por qué? Que si yo no quiero, Dios levanta a otro. Y de repente ya vemos que el hermano empieza a avanzar. Y dijimos nosotros, ya le dio la saltarina a este. Y ¿sabe por qué? En vez de nosotros decir: Espíritu Santo, yo quiero también lo que está sintiendo mi hermano. Espíritu Santo, yo quiero también lo que está sintiendo mi hermana. Espíritu Santo, bautízame a mí también. Pero ¿qué es lo que hacemos? Allá está el soñador. Allá está el hermanito que todo lo sabe. Allá está la hermanita que todo lo sabe. Allá está el hermanito que todo le cuenta al pastor. Ya le está contando todo ya. No, hermano, eso no es chismoso. Eso es lo que tiene que saber. Lo que tiene que decir, él tiene que decir. Y lo que no. Eso no es ser chismoso la persona. Entonces, pero nosotros ya le ponemos apodo. Usted sabrá cómo ya le llaman a cada uno. No lo diga porque Dios le va a escuchar. Ya lo sabe también. El hermano le va a escuchar. Entonces, me imagino yo que estos hermanos, al ver a José que venía, prepararon un plan, porque ya la envidia ya le había llegado hasta minar su corazón y sus pensamientos, tanto así que planeaban matarle. Y uno se planeaba y decirle: metámoslo a esta cisterna, matémoslo. Incluso le dice: y digámosle a nuestro padre que un animal lo ha devorado. Quitémosle la túnica y manchémosla de sangre y llevémosla a nuestro padre y digámosle que un animal lo ha matado. Pero uno dijo: no, le dijo: un momento, es carne de nuestra carne, no podemos tentar contra él. Ya Dios tratando en la vida de aquel hombre, ya Dios tratando en la vida de José. Y dice, para ir avanzando, que lo metieron a una cisterna. En ese momento iba un grupo de ismaelitas rumbo a Egipto y lo vendieron por unas monedas. Y dicen que allí empieza la travesía de José en Egipto. Ahí empieza el propósito de aquel hombre. Tal vez estaba en Egipto, tal vez estaba en opresión, tal vez estaba en servidumbre, pero nunca se le había olvidado aquel palabra, nunca se le había olvidado aquel sueño que Dios le dio. Hoy te vengo a decir, iglesia, nunca se te olvide el sueño que Dios te ha dado, nunca se te olvide la promesa que Dios te ha dado, nunca se te olvide la palabra que Dios te ha dado. Tal vez te encuentres en Egipto en este momento, tal vez te encuentres en proceso, tal vez te encuentres en enfermedad, pero yo te recuerdo una palabra, una promesa, que Dios no se le ha olvidado. Aunque sea duro, aunque duela, aunque haya lágrimas, Jehová de los ejércitos
va a hacerte un milagro. Y me imagino yo que José caminaba con aquellos sueños. Padre, ¿cuándo yo voy a ver aquellos sueños? O tal vez José se le había hasta olvidado. Tal vez José servía a Faraón. Tal vez servía a Potifar. Se le presentó la tentación, dice la Escritura, en un momento que hasta la esposa de un llamado Potifar se le presentó delante de él. ¿Sabe por qué? Si él precisamente, él actúa y toca a esa mujer, él detiene el propósito de Dios. El propósito de Dios era mandarlo a aquella cárcel. El propósito era seguir preparando a José en aquella cárcel, seguir interpretando sueños. Y precisamente a José no fue fácil todo lo que le pasó. Imagínense que desde el principio que sus propios hermanos venderlo a unos desconocidos, venderlo como esclavo, porque así precisamente lo llevaron a Egipto. Fue al servidor de Potifar. Y tanto así que la gracia de Dios estaba con aquel hombre. Cuando él estaba sirviéndole a Potifar en Egipto, Dios estaba con José. Y dice que la gracia, él estaba con él. Y Potifar vio aquello que tenía José, que no lo tenían los demás. Tal vez los demás eran fuertes, eran guerreros, pero José tenía la gracia de Dios. Tenía la presencia de Dios. Olía a Dios. Dios tenía el propósito con él. Y de repente dice que fue prosperando la vida de Potifar. Y así como fue prosperando la vida de Potifar, así fue prosperando José. Tanto así que le puso como su segundo al mando. Tanto así que el enemigo tal vez se le levantó y dijo, este ya va a cumplir lo que Dios ha puesto en él. Porque tal vez el enemigo sí sabe lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y él va a tratar la forma de evitarlo. Él va a tratar la forma de que tú tengas lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha visto en ti. El enemigo va a tratar la forma de impedirlo a llegar a aquel propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Es ahí donde dice, pero primero someternos a Dios. Someternos a Dios. Es el único que nos puede ayudar. El Dios que nos puede ayudar. Jesús el que nos puede ayudar mediante su palabra, mediante su poder. Y es como nosotros en refugiarnos en el Señor es donde vamos a tener esa hermosa victoria. Y precisamente después a José lo calumnia de un falso testimonio, y este hombre va a llegar a la cárcel. Ahí se encuentra con dos prisioneros. Cada prisionero tiene un sueño y José los interpreta tal y como fue. Así sucedieron. Y dice que el faraón de Egipto tiene un sueño y nadie se lo podía interpretar. Y había uno y se acordaron de uno que estaban presos. Y allá un momento dado dijo, un momento, allá hay un hebreo preso. Allá hay un hebreo preso que sabe interpretar sueños. Ya se había olvidado aquel hombre que cuando le dijo José, acuérdate de mí allá afuera, acuérdate de mí, y se le vino a la mente, está José, y lo mandaron a llamar. Y precisamente ahí cuando José le interpreta el sueño a Faraón, de donde van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. En la escasez se cumplen los sueños de José. El sueño de José no se cumple en la abundancia. En la escasez se cumplen los sueños de José. Y usted va a ir como así, hermano. En el problema, la dificultad, José se hace ver, reflejar los sueños. ¿Qué te quiero decir? Tal vez en el problema, tal vez la dificultad es donde Dios está obrando. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos más grande el problema, la dificultad. Y no sabemos que Dios está obrando en nuestra vida. Es ahí donde Dios es experto en obrar. Cuando nosotros con nuestra fuerza ya no podemos, ahí Dios empieza a obrar en nuestra vida.
Y precisamente ya cuando hay hambre en la tierra, solo Egipto tenía comida. Y es ahí donde llega la familia de José a comprar alimento en la escasez. Y precisamente llegan y se presentan delante de José. Yo lo voy resumiendo, usted lo puede leer, 37, 40, 39, 40. Es una preciosa historia, es larga. Y de repente se presenta delante de José. José ya era todo un hombre, ya no lo conocía. Y se postraron delante de él. Y José viendo, y dijo, un momento, espera. Yo me mostró 11 manojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí falta uno. Para que el sueño se cumpliera, faltaba uno. Y sí, habían dejado un hermano con Jacob. Y le dijo, ve a traer al que falta. Ve a traer al que falta. Y precisamente, pero dijo, déjame uno aquí. O si acaso usted no regresa, pero aquí, yo sé que van a regresar. Todavía no lo conocía. Dice que se les postraron, pero dijo, es que el sueño se tiene que cumplir. Aleluya. Iglesia, el sueño se tiene que cumplir. Yo no sé usted, el sueño se tiene que cumplir. El sueño se tiene que cumplir. Así como Dios te lo dio, se tiene que cumplir. Así como Dios te lo dio, se tiene que cumplir. Y le dijo, espera, aquí falta uno, le dijo. Y fueron y regresaron y todavía sin conocerlo. Dice que cuando ya regresaron con el menor, y me imagino yo, porque no estoy recuerdo si era hermano de padre y madre con él. Entonces era el menor. Ese José tenía aquel cariño porque era hermano de papá y mamá. Los otros, no de papá. Porque el hombre tenía varias mujeres. Pero entonces se tenía que cumplir aquella promesa. Se tenía que cumplir aquel sueño. Y cuando ya estaban todos los 11, los manda a llamar, les sirve un gran banquete. Y se le postraron rostro a tierra a José. Ahí se cumple el primer sueño. Años después en la vida de José. Los 11 manojos, los 11 hermanos postrándose a José. Y ellos sin darse cuenta de aquella palabra, aquella promesa cumpliéndose en la escasez. En la escasez, porque ya no había hambre en la tierra. Y José con su sabiduría aguardó, dice, los 7 años de abundancia. Aguardó, cultivó y llenó aquellos graneros. Y se preparó para los 7 años de escasez. Ese mismo sueño que José lo supo interpretar y lo llevó a donde estaba. Que después del faraón era José en lo terrenal. Y dice que después aquellos hombres llenos cargaron, les dieron provisiones, pero se tenía que cumplir el otro sueño. Y dice, ve a traer a tu padre. Y precisamente donde ahí empieza aquella hermosa historia, donde termina la historia de José, pero empieza la historia del pueblo de Israel. Cuando Jacob llega con toda su familia a Egipto. Si no estoy mal, dice la escritura, eran como 70 que llegaron al pueblo de Egipto. Y ahí se cumple cuando se le postra a José el segundo sueño. El sol, la luna y las estrellas postrándose a José. Años después, años de sufrimiento, años que tal vez él se recordaba, y me imagino yo que le dolía en el corazón como lo trataron sus hermanos. Ando así, que me imagino que la primera expresión no lo pudo decirle soy yo, sino es que él lloraba, dice la escritura, escondida, y no les quería decir de quién se trataba. Fueron sufrimientos, pero se cumplió en la vida de aquel varón. Dios usó a José para preparar
el camino al pueblo de Israel. Dios usó a José y él no sabía todavía para qué Dios lo estaba preparando. Para traer al pueblo a servidumbre, pero ahí en la servidumbre el pueblo se multiplicó y todos conocemos esa preciosa historia. Por eso yo te digo, amada iglesia del Señor, lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios ha puesto en mí, tal vez usted y yo ahorita no lo podemos conocer, porque tal vez usted y yo ahorita estamos tal vez empezando a sentirlo, tal vez estamos empezando a llenarlo, pero Dios ha puesto la mirada en cada uno de nosotros y es donde nosotros tenemos que decir: Señor, ¿para qué me has llamado? No solamente para yo estar sentado para hacer números nada más, sino para algo grande en nuestra vida. Digámosle: Señor, aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? ¿En qué yo te puedo servir, Señor? Aquí estoy. Y Dios sabe nuestras dificultades y nuestras habilidades. Es ahí donde Dios se nutre en nuestra vida. Porque donde Dios sabe y lo sabe usar, hermano, es ahí donde Dios empieza a obrar. Tal vez nosotros nunca lo imaginamos que íbamos a estar en este grupo acá. Tal vez nosotros lo imaginamos que tal vez en este tiempo íbamos a estar en otro lado, ya con cuántas personas, hermano, pero Dios se le ha complacido. Es Dios que lo tiene aquí, es Dios que lo tiene aquí, es Dios el que lo tiene aquí, es Dios el que lo quiere en este lugar. Solo nos queda decirte: Señor, gracias. Y cada vez que Dios nos habla, decirle: gracias, Señor, porque tú te acuerdas de nosotros. Dios se acuerda de nosotros. Acuérdese de aquel sueño, acuérdese de aquella palabra. Tal vez usted la tiene ahí, usted lo tiene apuntado. Declárelo, declárelo, declárelo. Y usted lo va a ver en su vida. Créalo, usted lo va a ver, usted lo va a ver. ¿Qué somos nosotros? Somos verdaderamente hijos de Dios. Somos servidores de Dios, hijos de Dios viviente. Puesto de pie. Puesto de pie. Gracias, Padre amado, Señor bendito. Gracias por tu palabra. Gracias, Cristo de la gloria, Señor amado. Padre, gracias, Cristo de la gloria, porque, Padre Santo, Señor bendito, lo que tú has puesto, Padre Santo, he dado, Padre Santo, Dios de la gloria. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Padre Santo, Señor bendito, Dios amado.